Luz y verdad, queridas estudiantes dominicas. Les habla su profesora Judith Escobedo. En esta oportunidad vamos a trabajar un nuevo tema que tiene que ver con geometría y en el tema de ángulos. Vamos a recordar nuestra competencia. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Su capacidad. Comunica su comprensión, traduce situaciones y usa estrategias y procedimientos. Nuestros desempeños. Reconocer relaciones angulares y clasificar los ángulos según su medida. Transformar la medida de un ángulo a los distintos sistemas de medición y aplicar las propiedades de los ángulos en la resolución de ejercicios y problemas. Vamos a practicar las virtudes de la responsabilidad que está dentro de la fortaleza. Muy bien. En nuestra vida diaria podemos observar muchas situaciones que presentan ángulos, como esta de aquí, que es la piedra de los 12 ángulos, que nosotros la conocemos, que la tenemos en el Cusco. También tenemos edificaciones de diferentes formas, pero observamos también ángulos. O de repente en la construcción de una casa a dos aguas, ¿no? Que se les llama así, también nosotros podemos observar ángulos. Muy bien, entonces, ¿qué es un ángulo? Es una figura formada por dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice. Entonces vamos conociendo justamente el lenguaje de la geometría. Estas dos semirrectas van a formar una abertura. Esta abertura es la que nosotros después podemos medir. Como vemos, se denota con 3 letras mayúsculas o también se le puede notar con una letra griega, alfa, beta, omega, etc. Vamos a recordar cómo se clasifican los ángulos. Según su medida, tenemos aquel ángulo que mide menos de 90 grados, se le conocía como agudo. Ahí está. El ángulo que está formada por dos perpendiculares, ahí está, mide exactamente 90 grados y se le llama ángulo recto. Y este ángulo que es mayor su abertura, se le llama obtuso porque mide más de 90 grados. También tenemos el ángulo llano, es aquel que mide 180. También se le conoce como lineal. El ángulo nulo, aquel que mide 0 grados, no tiene medida. Y por último tenemos el ángulo de una vuelta o también llamado completo, aquel que mide 360 grados. Entonces, esta es la clasificación de ángulos según su medida. Pero también tenemos otro tipo de clasificación, según su posición. Tenemos los consecutivos. Son aquellos que tienen el mismo vértice y un lado común. Observamos, tienen el mismo vértice y un lado común. Y uno está a continuación del otro, por eso se llama consecutivos. Ahí está, A o B y B o C son ángulos consecutivos. Siempre recordamos que el vértice va en el medio, la letra en el medio. Luego tenemos los adyacentes, que también son consecutivos, es decir, unos a continuación de otro, y cuyos lados no comunes son líneas opuestas. Fíjense, ahí está, son consecutivos y uno de los lados son opuestos. ¿Ven? Ahí está, quiere decir que A o B y B o C son adyacentes. Y por último tenemos los opuestos por el vértice. Son aquellos cuyos lados de uno son las prolongaciones en sentido contrario de los lados del otro. Son opuestos. Aquí está la abertura del ángulo y como ven son opuestos. ¿Está? Tenemos la notación A o B y D o C son ángulos opuestos por el vértice. Ven, acá está el vértice y son hacia cada lado.
Esto son según su posición. Ahora, también tenemos otra clasificación, según sus características. Veamos. Complementarios. Un ángulo es complementario de otro cuando la suma de sus medidas es 90 grados. Miren ahí, si nosotros recordamos, este es un ángulo recto que mide 90 grados. Y acá hay dos ángulos. Entonces, un ángulo es el complemento del otro, pero estos dos son complementarios. La suma de ambos me debe dar 90 grados, no olvidarse. Suplementarios. Un ángulo es suplementario de otro cuando la suma de sus medidas es 180, es decir, un ángulo llano. ¿Listo? Acá tenemos dos ángulos consecutivos y son adyacentes, si recordamos. Por lo tanto, si yo sumo estos dos, ¿cuánto me tiene que dar? 180. Entonces, vamos a detenernos un poquito aquí. Ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Yo puedo hallar el complemento y el suplemento de un ángulo. Vamos a ver. Por ejemplo, me dice, ¿cuál es el ángulo complementario de 74 grados? Como me está hablando del ángulo complementario, ¿qué quiere decir? Que cuánto le falta a 74 para llegar a 90, porque recuerden que el complementario es que suman 90. Entonces, yo con una simple resta puedo hallar cuánto le falta para llegar a 90. Entonces, hemos restado 90 menos 74 y me dio 16. ¿Listo? ¿Cuál es el ángulo suplementario de 134? Suplementario, ¿qué significa? Que debe sumar 180. Entonces, ¿cuánto le falta a 134 para llegar a 180? Entonces, también lo podemos hallar con una simple resta. ¿Listo? Pero estos son con ángulos simples. Veamos de otro tipo de ejemplos. Me pueden pedir con figuras. Observamos. Y me pueden decir, hay el valor de X. Entonces, si yo observo la figura, ¿cuánto me tiene que sumar? 90, ¿correcto? Entonces, yo también puedo restar fácilmente 90 menos 75 y hallar el valor de X, ¿no es cierto? Vamos a mover. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos hallar fácilmente el complemento de un ángulo, ya sea en ejercicios o en figuras. Entonces acá el complemento de 75, por definición, ya sabemos que estos dos tienen que sumar 90 y lo que he hecho simplemente es restar. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí ya no hay solo dos. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3 ángulos. Igual me pueden pedir el valor de X, pero si yo observo la figura, y ahí está claramente definido que todos estos ángulos me deben dar 90 grados. Y entonces igual puedo hacer sumar estos dos y luego restar de 90 o trabajarlo como una ecuación, ¿no? Nosotros también sabemos trabajar ecuaciones. Entonces ahí está, X más 55 más 20 me da 90 y despejo la X, recuerden lo que está en un lado sumando, pasa al otro lado restando. Y simplemente efectúo las operaciones y me salió que es 15. ¿Correcto? Entonces, vemos dos tipos de ejemplos diferentes donde nos estamos trabajando el suplemento y el complemento. Seguimos viendo más ejemplos. Ahí está. Suplementarios, ¿por qué? Fíjense, lineal o llano, ¿cierto? Entonces, estos dos ángulos, ¿cuánto me tiene que sumar? 180. Igual lo puedo plantear, ¿no? X más 2X me debe dar 180. Y luego despejamos o resolvemos, en este caso las X,
y podemos hallar el valor correspondiente. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense, observamos la figura. Me piden hallar el valor de X de igual forma. Si yo sumo este, más este ángulo, más este, ¿cuánto me tiene que dar? 180 grados. Lo podemos trabajar igual como una ecuación o, miren, yo puedo sumar estos dos y luego restar de 180. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahí está. Y también tenemos otro ejemplo. ¿Ven? Que es muy parecido al anterior, solamente los valores son diferentes. Igual, la suma de estos tres, ¿cuánto me tiene que dar? Todo el ángulo llano, que es 180. Y lo puedo escribir como una ecuación, lo puedo plantear como una ecuación. Y al plantearlo lo tenemos ahí, ¿no? 20 más 2x más 10 más es igual a 180. Despejamos el valor de la x para poder hallar el valor correspondiente. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Entonces, son diferentes ejercicios que se nos presenta, ya sea para hallar el complemento o el suplemento de un ángulo. Recuerden, complemento 90, suplemento 180. También tenemos otro tipo de ejercicios. Para hallar el complemento de 35 grados, 25 minutos y 56 segundos. Entonces, ¿qué viene a ser esto? Ya lo he puesto más adelante, pero de todas maneras lo vamos a ir indicando. Son las unidades que tienen los grados sexagesimales, porque recordamos que los ángulos se miden en grados sexagesimales. Entonces, normalmente siempre hemos trabajado con los grados, pero sus unidades son minutos, miren cómo lo determino, y los segundos. Miren la simbología, ¿no? En minutos es una comita y en los segundos son dos comitas. Ahora, ¿cómo se halla el complemento de este ángulo? Recuerden que es el complemento, es lo que le falta para llegar a 90. Entonces, obviamente yo tendría que restar, ¿no? 90 menos este ángulo. Pero, ¿qué sucede? Yo no puedo trabajar, o sea, yo no puedo restar 90 menos solamente este ángulo, porque hay unidades correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que el 90 lo voy a descomponer. Entonces, una de las equivalencias del 90 es que para hallar de grados a minutos, un grado equivale a 60 minutos. Y entonces es lo que estamos haciendo. Le voy a pasar, entonces ya no va a quedar 90, sino va a quedar 89 grados 60 minutos. Pero nos faltan los segundos. Entonces le voy a quitar un minuto y un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, le estoy quitando un minuto para completar los 60 segundos. Y luego restamos. ¿Qué quiere decir? ¿Con qué equivalencia yo debo trabajar? Aquí está. Esta es la equivalencia que yo debo trabajar. Es decir, que cuando me den ángulos con grados, minutos y segundos y me pidan el complemento, yo no voy a utilizar el 90, sino que voy a utilizar 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. Entonces, hemos utilizado las unidades y ¿qué he hecho? Simplemente lo he descompuesto los grados. El grado le he pasado a los minutos y los minutos lo he pasado a segundos. Con esta equivalencia yo voy a hallar justamente los grados, minutos y segundos. Y hacemos una simple resta. Vuelvo a indicar, esta es la equivalencia que utilizaremos cuando el ángulo que me den sea con grados, minutos o segundos. Pero puede ser el caso que me den solo grados y minutos. Igual, he hecho la descomposición, entonces un grado equivale a 60 minutos, se lo he pasado aquí, y entonces aquí con esto yo voy a poder restar. Esta es la equivalencia que utilizaré y emplearé cuando me den solamente grados y minutos.
Y este es cuando utilizaré grados, minutos y segundos. Cuando me pidan el complemento. ¿Listo? Lo mismo se puede hacer con los suplementos. Para hallar el suplemento, veamos un primer ejemplo. Me piden hallar el suplemento de 117 grados 88. Suplemento que era 180, recordamos. Pero como me están dando grados y minutos, entonces tengo que descomponer el 180. Al descomponerlo, entonces, ¿qué me va a quedar? 179, le resto un grado y se lo paso a los minutos. 179 grados con 60 minutos. Y restamos la cantidad o el ángulo que nos han dado. Y al restar vamos a tener justamente en grados y minutos. Entonces, cuando me pidan el suplemento y me den grados y minutos, voy a utilizar esta equivalencia. ¿Listo? Y si me dan grados, minutos y segundos, de igual forma, voy a descomponerlo y entonces me quedará así. 179 grados, 59 minutos, 60 segundos. Y restamos el ángulo correspondiente y ya vamos a tener la respuesta. Entonces, ustedes lo único que tienen que recordar son las equivalencias que van a utilizar cuando sea, ya sea complemento o suplemento de un ángulo, cuando éste tenga grados, minutos o segundos o solamente grados o minutos. ¿Listo? Entonces, son estas equivalencias las que ustedes tienen que recordar. Muy bien. Entonces, como les decía, las unidades que tiene los ángulos son grados sexagesimales, pero también el minuto y el segundo. Y estas unidades forman parte del sistema sexagesimal. Y acá les estoy dando y recordando la regla, ¿no? Un grado vale 60 minutos, un minuto 60 segundos. Ahora, si tú quieres hacer la transformación de grados a segundos, es 3600. Más adelante nosotros vamos a trabajar con conversión de medidas. Entonces, lo que les estoy ofreciendo es justamente cómo convertir. Para convertir de grado a minuto lo hemos multiplicado por 60 y de minuto a segundo también lo multiplicamos por 60. Y de igual forma, si yo quiero regresar de segundo a minuto, lo divido entre 60 y de minuto a grado lo divido entre 60. Entonces, esto de todas maneras nos va a servir de referencia para cuando hagamos conversión de medidas. Bien, entonces, la medición de ángulos se realiza con un instrumento que se le llama transportador, que ustedes muy bien lo conocen. Es un medio círculo graduado con doble escala, ¿se acuerdan? Y esto nos va a permitir que va desde 0 a 180 o de 180 a 0. ¿Se acuerdan que iba en sentido contrario? ¿Y por qué? Porque va a depender de la posición que tiene el ángulo, ¿correcto? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay una pequeña rayita donde nosotros tenemos que hacer coincidir el vértice del ángulo en el centro del transportador. Uno de los lados va hacia el 0, ahí está, y luego simplemente hacemos la medida y observamos cuántos grados tiene, ¿correcto? Como he empezado en 0 aquí abajo, entonces yo voy a hacer la medida de abajo, no hago la medida de arriba, sino de abajo, ¿listo? Entonces aproximadamente creo que mide 40, ¿no? Luego, según la posición, igual, yo el transportador simplemente lo ubico. En el vértice del ángulo tiene que coincidir con la rayita del medio del transportador. Y luego alinear hacia 0 y luego hacer la lectura. ¿Sí? Veamos otros. Acá tenemos. ¿Ve? No importa si el ángulo es pequeñito. Nosotros podemos prolongar los lados para poder exactamente ver. Y igual. ¿Sí? Hago coincidir el centro del transportador donde empieza en 0 y comienzo a hacer la lectura del ángulo. ¿Listo?
Aquí también tengo otro ejemplo. Hago coincidir uno de los lados, luego la prolongación y acá observo hacia dónde medir. De acá a acá. Esta es la apertura. ¿Ve? Hay transportadores que son así, ¿no? Que son redondos también. Y eso, bueno, también nos facilita para hacer la medida angular también de repente cuando el ángulo se está dirigiendo hacia abajo. ¿Sí? Pero este también le podemos dar la vuelta. No hay ningún problema. Bien, entonces recuerden que la medición se hace a través del transportador. Muy bien. Vamos a pasar ahora a revisar ángulos entre dos rectas paralelas y una recta secante. Estos ángulos son muy especiales. A ver, vamos a ir viendo justamente. Estas dos rectas paralelas están cortadas por una secante. Y acá, si nosotros observamos, son ángulos. Ahora, les han puesto nombres, ¿sí? De acuerdo a la posición que están ahí. Pero yo quiero que observen ustedes estos ángulos que se han formado acá. Si nosotros observamos este ángulo, es un ángulo obtuso. Este es un ángulo agudo. Acuérdense, este de acá también es obtuso. Este es agudo. Más aún, estos dos son opuestos. Estos también. Lo que pasa aquí también sucede aquí. No se olviden, miren, es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, según esa posición, les han puesto nombres. Veamos. Vamos a ponerles números para poderlos identificar. Por ejemplo, ángulos alternos internos. Y miren quiénes son los alternos internos. El 3, el 5, el 4 y el 6. Miren, son los alternados, ¿sí? Los que están uno a otro lado de la secante y están dentro de las paralelas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, tenemos también, ahí están, 4 y 6. Los alternos externos. Igual, los alternados. 1, 7, ahí está, y 2 y 8. Entonces son alternos. ¿Y por qué son externos? Porque están fuera de las paralelas. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Conjugados internos. Miren quiénes son. El ángulo 3 y el 6. Y nos dice que si nosotros vamos sumando estos dos, nos va a dar 180. Un tip. Un ángulo agudo con un ángulo obtuso siempre suma 180. Recuerda, es como los ángulos adyacentes o los suplementarios, ¿no? Sobre todo los adyacentes. Siempre hay un ángulo obtuso y un ángulo agudo. Entonces es fijo de que los dos suman 180. ¿Quién más sumará 180? El 4 y el 5, ¿ven? Obtuso y agudo. Ahí está. Tenemos ahora conjugados externos, los que están afuera. ¿Habrá también suma de 180? Veamos, ahí está. El 1 con el 8, miren, obtuso y agudo. ¿Cuánto va a sumar? 180. El otro, 2 con el 7, agudo y obtuso. ¿Ven? Entonces, son conjugados que están en la misma línea, ¿no? Y por último tenemos los correspondientes. ¿Quiénes son los correspondientes? Vemos ahí. Ya se pasó la... A ver, vamos a regresar. Aquí. Tenemos el 1 y el 5. 1 y 5. ¿Quiénes son los correspondientes? Los que son iguales. Fíjense, el 1 y el 5. ¿Quién más tenemos?
el 4 y el 8 son iguales, ¿ven? Los dos agudos. Aquí, el 2 ¿con quién? Con el 6 y el 3 con el 7. Ahora, esto lo vamos a ver también en nuestro libro de actividades, cómo trabajar este tipo de ángulo. Pero basta con que me den uno, yo puedo hallar todos los ángulos. Y vamos a ver que es bastante sencillo. No tanto sabiendo los nombres, ¿no? Sobre todo es observar la figura. Y como les dije, un agudo con un obtuso me suma 180. Y si más observamos todavía, este ángulo es opuesto con este. Y otra reglita fundamental, los opuestos son iguales. Ya les estoy dando dos tips. Un obtuso más un agudo suma 180. Miren ahí, fíjense en la figura. Y los opuestos son iguales. Entonces yo les digo, nos dan solo un ángulo y yo puedo hallar todos, los 8 ángulos que están acá. Que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué propiedades tenemos? Estas propiedades son tal cual, es decir, la figura es una sola, ahí no cambia. Es decir, si se presenta ejercicios como estos, yo solamente lo que tengo que hacer es aplicar las propiedades. ¿Y qué me dice la propiedad? Que si yo sumo, miren estos ángulos, alfa, beta y teta va a ser igual a x más y. Entonces es como un zigzag, ¿no es cierto? Como un serruchito. Ahí está. Los que se abren hacia un lado, ¿sí? Es igual a la suma de los que se abren hacia el otro lado. Como les vuelvo a repetir, son propiedades que se aplican a este tipo de figuras. Tal cual, no hay otras. ¿Listo? Así como esta segunda. Ángulos entre dos rectas paralelas. Miren cómo está. Uy, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Sí? Una espiga. Entonces, vamos a sumar todos los ángulos que se han formado. Miren acá. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. La suma de todos ellos me va a dar 180. Cuando se me presente figuras así. Y una tercera propiedad. Miren, ahí está un ángulo, pero miren, han trazado otro acá. Alfa y beta. Igual. La suma de estos dos ángulos me va a dar 180. Muy bien, entonces como les repito, estas propiedades solo se aplican a figuras que son exactamente tal cual así se presenten. ¿Correcto? Bien, entonces, hijas, la finalidad de este video es tener toda la teoría necesaria para poder luego trabajar nuestro libro de actividades. ¿Listo? Entonces, lo único que van a realizar ahora es un resumen correspondiente a todo el video. No es necesario que copien todo. Lo que sea indispensable para ustedes, para que recuerden sobre todo las propiedades y recuerden sobre todo datos importantes que les va a ayudar a resolver los ejercicios que van a estar planteados en nuestro libro de actividades y que lo vamos a trabajar en esta semana. Entonces, lo que van a realizar ahora es un resumen de lo más importante en su cuaderno. Y eso sería todo. Y el día miércoles ya estaríamos en nuestra videoconferencia para trabajar los ejercicios de nuestro libro de actividades. ¿Listo? Entonces, eso sería todo y muchas gracias.